Hoy les voy a compartir sobre la pesca del Señor Jesús y la fe del apóstol Pedro, hermanos. Vamos a la Escritura y a manera de introducción a este video, porque me parece que al igual que muchos otros conocedores, piensan que el símbolo del pez está más relacionado por la pesca milagrosa, del Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 10. Póngase de pie y vamos a leer. Sígame con su vista. Dice, puede sentarse. Hermanos, la fe y obediencia a Cristo nos dará bendición y nos mostrará su propósito en nuestras vidas. Lo repito, la fe y obediencia a Cristo nos dará bendición y nos mostrará su propósito en nuestras vidas, hermanos. Hermanos, estar cerca de Cristo y escuchar su palabra siempre nos traerá bendiciones temporales y eternas. Como le dije, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes de que se las pidamos, según Mateo capítulo 6, versículo 8. Pero para recibirlas, hermanos, nosotros necesitamos dos cosas, hermanos. Necesitamos tener fe en el Señor Jesucristo, en sus promesas, y necesitamos obediencia. Esas dos cosas son esenciales. Necesitamos fe y obediencia. Fe para creer de corazón. Y obediencia ¿para qué? Para hacer lo que nos dice el Señor. Se necesita mucha valentía, fíjese bien. La obediencia necesita valentía. Y nosotros tenemos que obedecer al punto de llevar esa fe a la práctica, fíjese bien. Y eso es precisamente lo que hizo Pedro. Él pudo presenciar un milagro por el Señor Jesucristo desde antes de la pesca milagrosa, hermanos. Si nosotros leemos la palabra de Dios, podemos encontrar que el Señor Jesucristo ya había hecho un milagro en la vida de Pedro. Le había sanado a una persona amada por Pedro. Le había sanado a su suegra. ¿Por qué se ríe? Dios había hecho misericordia en la vida de Pedro y de su familia. La suegra estaba muy enferma y según vemos, hermanos, el Señor Jesucristo la sanó. Eso dice el capítulo 4, versículo 38 al 39. Ahí mismo en Lucas. Pedro ya había presenciado el poder de Cristo. Pero el Señor Jesucristo todavía no había puesto a prueba la fe de Pedro. Ponga atención a eso que le acabo de decir. Pedro ya había visto el poder del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo todavía no había puesto a prueba la fe de Pedro. Muchas veces nosotros vemos los milagros del Señor Jesús, vemos su misericordia en nuestras vidas, pero es necesario que el Señor Jesucristo vea también nuestra fe. Y necesitamos probarla a través de la obediencia, hermanos. Y esas dos cosas las tuvo Pedro, hermanos. Pedro tuvo fe y Pedro tuvo obediencia. Pero también Pedro tuvo humildad y lo vamos a ir analizando poco a poco, hermanos. Tengo algunos puntos importantes aquí que compartirle, pero desde ahorita le digo que esa pesca milagrosa tuvo que ver 100% con el Señor Jesucristo. Y la humildad de Pedro para poder reconocerlo, hermanos. Así es que le voy a compartir unos puntos importantes sobre la fe de Pedro y la pesca de Cristo. ¿Amén? La fe de Pedro y la pesca ¿de quién? De Cristo. Oiga, pero Pedro sacó, sí, pero toda la gloria y la honra es para el Señor. Amén. Pedro sacó las redes y él fue el que sacó los peces. Sí, pero la gloria se la lleva el Señor al final de la historia. Muchas veces nos enfocamos mucho en los peces, en la bendición, en el milagro. Hermanos, hay algo todavía más importante que el milagro.
Hay milagros temporales y hay milagros y bendiciones eternas. Vamos a enfocarnos en las cuestiones espirituales y eternas, hermanos. El Señor siempre provee. El Señor hace llover sobre justos e injustos. Hace bendiciones y misericordia sobre buenos, sobre malos, sobre todos, hermanos. Pero vamos a enfocarnos ¿en qué? En la bendición eterna. ¿Cómo termina este pasaje? Como primer punto, hermanos, del versículo 1 al versículo 3, tenemos una multitud junto al lago, hermanos. Una multitud junto al lago. Dice la palabra del Señor. Este punto me parece muy interesante, porque tenemos a mucha gente. Este es el tiempo del ministerio más popular del Señor Jesucristo. El ministerio del Señor Jesucristo se puede dividir en diferentes etapas, pero aquí estamos viendo, hermanos, que la gente lo acepta, que la gente lo sigue, que la gente está haciéndose una gran multitud cada vez más y más para escuchar la palabra y la predicación del Señor Jesucristo. Fíjese bien, a mí me llamaba mucho la atención porque dice que el Señor Jesús estaba en este centro, porque el Señor Jesucristo predicaba en todas partes. Predicaba en las sinagogas, en los centros religiosos, predicaba en las calles, predicaba en los centros de trabajo, en los centros de comercio. Entonces aquí vemos, hermanos, que había muchas personas que se dedicaban a la pesca en ese lago de Genesaret, y estaba el bonche de gente, como decimos aquí. Había mucha gente y se agolpaba, y dice que el Señor Jesucristo le pide a Pedro que si puede entrar a la barca y luego que se aleje un poquito de la orilla. Y luego me llama la atención cómo el Señor Jesucristo se sienta y empieza a predicar desde ahí. Entonces yo dije, es medio extraño, ¿no? O sea, todo esto que está ocurriendo, pero cuando nos vamos versículo a versículo y vemos el contexto de dónde viene el Señor Jesucristo, vamos a entender, hermanos, por qué lo hizo. Mire, me he dedicado a hablar en público desde los 8 o 9 años de edad, y una regla básica para poder hablar en público es guardar cierta distancia con las personas que te van a escuchar. El versículo 1 dice que la gente se agolpaba sobre él. Dice la Escritura que la gente estaba cerca de él, fíjese bien. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor Jesucristo trata de hacer distancia, fíjese. El Señor Jesús trata de hacer distancia y le pide a Pedro que si puede entrar ahí a la barca, alejarse un poquito para que la gente lo escuche mejor. Pero también le dice el Señor Jesucristo más adelante que se aleje más. Bueno, en ese momento el Señor Jesucristo está utilizando una técnica básica para poder hablar en público, guardar cierta distancia. Es como si yo me pongo la mano aquí y me tapo la boca, pues la gente no me va a escuchar tanto. Es lo mismo, si tengo mucha gente aquí, no me van a escuchar tanto cómo se proyecta la voz. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? El Señor Jesucristo entra a la barca y se sienta. Yo digo, ¿por qué se sienta en la barca? Bueno, porque una barca, hermanos, imaginen, va a estar en movimiento. Igual, vas a estar predicando, la voz se va a estar perdiendo. Pero si tú te sientas, hermano, va a haber más control sobre tu cabeza y la voz se va a estar proyectando más constante. ¿Me explico? Ahora, hay otro detalle importante acerca de esto. El Señor Jesucristo se sienta porque estaba cansado. Ay, no dice eso la Escritura. Vea el contexto. Y le voy a enseñar lo que dice el versículo 42 al 44. Cuando dice, Jesús recorre Galilea predicando. Ay, pues, recorre Galilea predicando. Sí, a pie. Déjeme decirle que la región de Galilea eran 3.200 kilómetros cuadrados. A pie. Y estaba compuesta la región de Galilea de aproximadamente 200 pueblitos y aldeas recorridos por el Señor Jesucristo. 3.200 kilómetros cuadrados a pie. Llega al lago de Genesaret. ¿Cómo cree que va a estar el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se sienta con varios propósitos, fíjese bien. Se sienta para poder descansar y así poder predicar más, fíjese bien.
para poder predicarle más a la gente. El Señor Jesucristo estaba interesado en que las personas escucharan el mensaje. Y está recobrando fuerzas, hermanos, el Señor Jesucristo, después de haber recorrido la región de Galilea anteriormente. Entonces nosotros leemos, pues sí, recorrió Galilea. No, hermanos, la región de Galilea eran 80 kilómetros de largo por 40 kilómetros de ancho. O sea, era una extensión grande. El Señor Jesucristo tenía buena condición física, pero el Señor Jesucristo estaba comprometido con su llamado y Él deseaba seguir predicándoles a las personas en esa región de Genesaret, esa región pesquera. ¿Y qué es lo que ocurre después? Hay una multitud deseosa de escuchar la palabra del Señor. Hay una multitud que quiere escuchar. Hermanos, nosotros debemos de estar dispuestos a escuchar la voz del Señor Jesucristo en cualquier lugar que Él nos hable. Posiblemente en el trabajo venga a tu mente algún versículo que leíste o que escuchaste en la predicación. También nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio en diferentes lugares, a diferentes niveles, fíjese bien. Ayer hablando con los diáconos les dije, todo cristiano debe de cuando menos manejar el primer nivel de predicación, que es 1 a 1. Pero los líderes, los diáconos, pastores, debemos de manejar mínimo los 3. O sea, todos. ¿Cuáles son esos 3 niveles? 1 a 1, enseñando con unos cuantos pocos, preguntas y respuestas, y la predicación congregacional, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y dijo el hermano Guillermo Sánchez acertadamente, hermano, ahora también hay un nivel de predicación que es a distancia por los medios de comunicación que tenemos ahora con las redes sociales. Digo, bien moderno el hermano, pero tuvo razón. Hermanos, tenemos que predicar la palabra del Señor donde sea, en un nursing home, en la iglesia, en un barco, en donde el Señor nos ponga, fíjese bien. Y debemos de estar dispuestos ¿a qué? A escuchar la voz del Señor, porque cuando escuchamos la voz de Cristo hay bendición, hermanos. Hay bendición, fíjese bien. Vamos a continuar con la palabra de Dios, porque nos enseña también que en los versículos 2 y 3, el Señor da la primera instrucción a Pedro. Y Pedro, a pesar del cansancio, el desánimo y la preocupación de no tener el sustento para su familia, porque no habían pescado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pedro le obedece al maestro. ¿Qué es lo que hace, hermanos? Le dice el Señor Jesucristo, permíteme entrar a la barca y aléjame un poco. Nosotros tenemos que ser obedientes al Señor y a veces no tenemos ganas, a veces andamos desanimados, nos va mal en el trabajo, fíjese bien. Pedro no pescó nada con sus otros compañeros. ¿Qué le iba a llevar a su familia? Sabemos que también ahí estaba la suegra, entonces tenía que llevar sustento a su familia, se preocupaba por su familia también. Y aún así le obedece. No le recrimina, fíjese bien. No le dice, ay, Señor Jesús, me fue mal en la pesca y tú todavía vienes a... No. Simplemente le obedece, fíjese bien. El Señor Jesús conoce tu necesidad emocional, física. El Señor conoce. Y aun cuando vengamos con problemas como los que venía Pedro de haber trabajado toda la noche. Estas personas eran pescadores experimentados. Hablando con nuestro hermano Guillermo Sánchez, que él fue pescador mucho tiempo, me dice, hay ciertas partes donde el mejor tiempo para pescar es en la noche. Nos decía que el camarón también se pesca en la noche. Y en esta región, en este lago de Genesaret, el mejor tiempo era en la oscuridad. Pero no pescaron nada. Y regresan con desánimo, regresan preocupados, pero están dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Fíjese bien, qué enseñanzas nos da Pedro. Ahora vemos la misericordia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se queda con nada. Él está dispuesto de bendecir a los que han sido obedientes y que han tenido fe en Él. Por eso vamos a continuar en los siguientes versículos, hermanos.
ahí vemos el siguiente punto. El milagro por la fe. Versículo 4 y 7. El milagro de la fe. En estos versículos el Señor Jesús le dice a Pedro que vaya más adentro del lago de Genezaret y que echara sus redes. Pedro, por segunda ocasión, obedece. Pero ahora le dice desde su corazón: Maestro, no hemos pescado nada. No hemos pescado nada. Pero ahí viene la fe. Mas en tu nombre. En tu nombre. A veces leemos esa expresión tan a la ligera. Mas en tu nombre. Esta palabra, hermanos, de Pedro representa una madurez espiritual, una fe espiritual y un conocimiento pleno de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Fíjese bien. Esa frase que utilizó Pedro, mas en tu nombre, es parecido a lo que dice David cuando se está enfrentando ante Goliat. Tú vienes a mí con estas armas, mas yo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Dios, fíjese bien. Pedro está demostrando un conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, fíjese bien. Mas en tu nombre, no en cualquier nombre, en el nombre de Dios va a echar las redes. En tu nombre, él está reconociendo que Jesucristo es Dios, fíjese bien. Mas en tu nombre lo haré. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 118:10. Salmo 118:10, por favor. Mire lo que dice. Salmo 118:10. Pedro no le dice cualquier frase, no lo hace para quedar bien. No, Pedro está demostrando un conocimiento de la palabra de Dios. Él está refiriéndose al Señor Jesucristo como el que tiene el poder. Señor, yo vengo cansado. No con mis fuerzas, no con mis recursos. Estos eran pescadores experimentados, sabían lo que hacían, hermanos. Habían pescado muchas veces en ese lago, sabían las horas, sabían la forma, pero no tuvieron resultados. Pedro, a pesar del desánimo, el cansancio, llega al Señor y le dice: mas en tu nombre. Amén. Señor Jesús, el día de hoy te está diciendo: inténtalo una vez más. No puedo, Señor. Ya lo intenté. Mas en tu nombre. El Señor te está diciendo: inténtalo una vez más. Señor, lo he intentado. Ya lo hice. Mira mi matrimonio, Señor. Ya lo intenté una vez y otra vez. Mas en tu nombre. Señor, mira mi necesidad, Señor, lo he intentado, lo he tratado de hacer. Y el Señor le dice: una vez más, mas en tu nombre lo haré. El reconocimiento del poder de Dios, de Cristo Jesús. Las pruebas nos mantienen humildes y dependiendo de Dios, hermanos. Fíjese bien. Las pruebas nos ayudan a depender de Dios, porque cuando nosotros no tenemos pruebas, hermanos, el corazón del hombre, hermanos, tiende a ¿qué? A llenarse de soberbia. No, hermanos, la escasez en el agua o en el desierto se soluciona cuando venimos y le decimos al Señor: ahora confío en ti, Señor. Pedro está demostrando un conocimiento de las promesas de Dios, pero no solamente aquí, porque Pedro no solamente lo hizo de palabra, verdaderamente echó las redes, le creyó al Señor, fue obediente y fue bendecido. ¿Cuál es en este momento, en el mar en el que tú te encuentras, y que lo has intentado de una vez y que lo has intentado de otra manera, y que viene el desánimo a tu vida y que viene el cansancio a tu vida porque lo has hecho muchas veces, pero el Señor el día de hoy te dice: una vez más? Amén. Y espero que tú le respondas como Pedro: en tu nombre, Señor.
porque tú me vas a dar la victoria, Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Hermanos, el milagro viene por la fe en Cristo, por creer que Él tiene el poder para hacer las cosas. Hoy, hermanos, estamos enfrentando diferentes circunstancias y no estamos todos en el mismo barco. Pero déjeme recordarle, porque muchas veces nos olvidamos, si el Señor nos sacó de cosas peores como una pandemia y estamos aquí con vida, el Señor te va a sacar de esto. Si el Señor prometió estar contigo, Él lo va a cumplir. ¿Por qué temer cuando estás del lado de aquel que tiene el control de los vientos, del mar, de la naturaleza, que hace salir el sol, hermanos, que ayuda a derrotar enemigos? Fíjese bien. A mí me encanta Pedro porque Pedro se parece a usted, se parece a mí, un hombre imperfecto, con buenas y malas, que ha traicionado al maestro, pero que el Señor lo restaura. Hermano, ya sea en el desierto o en el agua, porque Pedro sabía que a los israelitas el Señor les había alimentado en el desierto, ¿verdad? Ahora pues en el mar también. Hermanos, la obediencia completa a Dios es más importante que hacerle caso a nuestros sentimientos. Para eso es necesario tener fe, confiando en quien hemos depositado nuestra confianza. Ahora hay otra cosa interesante: estar cerca de discípulos de Cristo nos dará también bendición. Aquí vemos, hermanos, que Pedro no se quedó con la bendición sola, no, la compartió con más, porque la bendición llega en grande. Ahora, la bendición va a llegar. Esta semana me habían dicho que iba a llegar el tráiler de pan, siempre no llegó porque se inundaron las bodegas y no sé qué. Oiga, me llegaron otras bendiciones, fíjese bien. Y desde hace varios días estamos compartiendo bendición tras bendición. Llegan iglesias y ayer me hablaron, oye, ¿qué aguas? Y gracias a Dios por los diáconos que me ayudan. El hermano Juan me ayudó a sacar las aguas y luego se las llevaron para Reynosa. Me trajeron más aguas, ya empecé a hacer conexiones. ¿Para qué? Para hacer la luz de la bendición. A lo mejor no llega la bendición que tú esperabas, pero el Señor va a mandar bendición todavía más grande en el futuro. El Señor tiene un propósito para todo. Esta semana no me llegó el tráiler de pan, pero llegaron otras. Y van a llegar otras cosas. Pero ¿qué es lo importante? Ser obediente al Señor, confiar en Él y estar cerca de hermanos maduros en la fe. Fíjate bien con quién te juntas. El diablo te pone envidia a veces. Y el Señor bendice a unos y, ¿por qué lo bendice a él? ¿Por qué no a mí, Dios? ¿Por qué no a mí? A mí me ha pasado. El Señor es tremendo. A veces yo tengo enemigos y yo no les hago nada. Pero el Señor es tremendo. A veces es tremendo porque en vez de castigarlo, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Me bendice más. Me bendice y me bendice. Y mis enemigos se quedan, ¿por qué Dios lo bendice tanto? A mí me ha pasado que les digo, vénganse porque la bendición es grande. Vénganse, vamos a trabajar juntos para la obra de Dios, fíjense bien. Acérquese, hermanos, con personas maduras en la fe. El Salmo 1 habla de la importancia de cuidar nuestras relaciones. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El Salmo número 1 habla de tener cuidado con las relaciones con las que estás. Aparentemente pueden ser cristianos, no se crea, el diablo se disfraza de cristiano también. Tenga cuidado con quién se lleva. El Salmo 1 dice que debemos de tener cuidado de nuestras relaciones, porque si andamos haciendo cosas malas, viene la maldición sobre nosotros. Salmo 1, póngase a leer y se va a dar cuenta. Pero también, hermanos, andar con personas maduras en la fe, que andan en Cristo, te va a traer bendición. Eso lo dice aquí Lucas capítulo 5.
Llegaron los peces y Pedro no se quiso quedar con esto. No, vengan todavía porque hay bendición para todos, hermanos. El milagro por la fe en Cristo Jesús, en tu nombre. Y fue obediente, fíjese bien. Es palabra de Dios, póngase atención. Ahora, hermanos, como le dije, lo más importante no fue la pesca, hermanos, en sí. No, lo más importante viene después. A veces nosotros nos enfocamos en el milagro. No, hermanos. La pesca más importante viene después, fíjese bien. Porque el Señor Jesús le da propósito a Pedro. Un milagro con propósito. Del versículo 8 al versículo 10. Pedro comprueba nuevamente el poder de Jesús. Se arrodilla ante Él. Sabe que no es digno de su gracia y se reconoce a sí mismo como pecador. Fíjese bien, Pedro reconoció que fue la pesca de Jesús, que su experiencia, su esfuerzo y destreza no tenía nada que ver con lo que ocurrió en el lago de Genesaret. Los que estuvieron ahí fueron conmovidos también, mas fue Pedro el que echó las redes en su nombre y fue a él al que el Señor Jesús le dijo que iba a ser pescador de hombres, hermanos. Fíjese bien. Importante. Pedro venía de cansado, hermanos, pero él fue obediente. Amén. Asimismo, hermanos, debemos de ser humildes, de reconocer el poder del Maestro. Amén. Ahora, podemos aquí ver como una especie de conversión, si se da cuenta, porque él dice, soy pecador. Pedro se reconoce a sí mismo como pecador. No soy digno. Mire, vamos a ir otra vez. Ahí, sígame, 5 del versículo 8 en adelante. Cae de rodillas y dice, no, apártate de mí, Señor, no soy digno. Esta actitud es muy parecida a la que ocurrió con Isaías en la visión, en Isaías capítulo 6, versículo 5. 6, perdón. Isaías capítulo 6. A Isaías, de igual forma, cuando tiene esta visión con Dios y estos seres angelicales que también se cubren los ojos, hermanos, Isaías no se siente digno. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, por favor. Esta visión de Isaías nos recuerda mucho a la actitud de Pedro. Visión y llamamiento de Isaías. Isaías, hermanos, se conmovió ante una visión. Pedro no tenía una visión. Pedro tuvo una experiencia totalmente real con el Rey de Reyes, con el Dios Todopoderoso, con Jesucristo, hermanos. Por eso Pedro se llena de temor, porque él, sabiendo lo que dice la Escritura, Isaías en una visión se sintió indigno y tuvo miedo. Imagínese Pedro ante la presencia del Señor Jesús y su poder. Hermanos, esto es poderoso. Ahora estamos entendiendo por qué Pedro cae de rodillas, porque sabe que está ante el Dios santo, santo, santo. Hecho hombre, fíjese bien. ¿Por qué el Señor Jesús vino y se hizo hombre? Por muchas razones. Por muchas razones, sabemos. Pero una de las cosas, hermanos, es que este mundo no iba a poder contener la gloriosa presencia de Dios mismo. Si Él venía de una manera, por eso muchas veces se presentaba a Dios en sueños, en visiones, así, pero ahora toda su presencia está en el Señor Jesucristo. Y Pedro lo entiende, Pedro lo sabe, en tu nombre necesitamos reconocer quién es Cristo. ¿Quién es Cristo en tu vida? Solamente un mensaje bonito que te han enseñado. No, Jesucristo es Dios. Jesucristo es nuestro Rey, fíjese bien. Isaías lo sabía, Pedro lo sabía, y nosotros, hermanos, ahora que se lo estoy explicando, a lo mejor detenidamente entendemos qué poderoso este mensaje de la pesca, hermanos. Pero como le dije, lo más importante no fue esa pesca milagrosa, porque había muchos peces. A lo mejor si nosotros decimos, ¿cuántos peces pudieron haber sacado de un lago? Pues a lo mejor con nuestros ojos, hermanos, del siglo XXI, a lo mejor decimos, pues a lo mejor para nosotros no son muchos, pero para ellos, hermanos, para ellos fue algo extraordinario. Fue algo grande, algo que no habían visto antes. Entonces,
Vemos aquí que el Señor Jesucristo le da un propósito a Pedro. Al final del camino le dice el versículo: ¿estás sorprendido por lo que acabo de hacer? No, prepárate porque tu mejor pesca viene en el futuro. Vienes a ser pescador de hombres. Pedro, hermanos, en el libro de Hechos predica y miles de personas se convierten a Cristo. El milagro apenas empezaba, sí, los peces. No, hermanos, lo más grande está por venir. Cuando venga la provisión, cuando el Señor te sustente, amén, dale gracias a Dios. Pero déjame decirte que lo mejor está por venir. Porque el Señor te va a dar una bendición eterna. La bendición terrenal, la bendición material, aquí está y está presente y está bien, gloria a Dios. Pero viene algo más grande espiritual que tiene consecuencias eternas. Espera esa bendición, ese propósito. Se lo dice a Pedro y luego todos los demás hermanos son bendecidos. Pedro se compromete con el Señor, por eso lo llama pescador de hombres. Hermanos, es importante destacar que al final de este pasaje, hermanos, Pedro recibe ese llamado y el Señor Jesucristo lo prepara, fíjese bien. Camina con él y lo tiene muy cerquita. Ahora sabemos después de la crucifixión que Pedro, hermanos, se aleja, lo niega, pero el Señor Jesucristo, después de la resurrección, lo restaura nuevamente. Pedro agarra las redes otra vez. No, Pedro, no, yo no te llamé para esto. Yo te llamé para ser pastor. Amén. Apacienta a mis corderos. Le vuelve a recordar su llamado, ese llamado que le hizo aquí en las redes. Hermano, a veces podemos tener luchas, podemos caer a lo mejor, pero el Señor te va a levantar y te va a recordar de dónde te sacó y para dónde te lleva. Amén. Nunca olvides que el Señor va a terminar la obra en ti. El propósito, el Señor va a levantarte y te va a usar grandemente, hermanos. Pon atención a esto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere usarte. Pero tienes que recordar todo esto. Pedro conocía la palabra de Dios. Tuvo fe. Fue obediente. Fue humilde porque le dijo al Señor: yo sé que soy pecador. Ahí comienza todo, hermanos. Con reconocer quién soy yo y quién es Él. Reconozca quién es el Señor Jesús en su vida. Y reconozca quién es usted, quién soy yo. Porque en este mundo, hermanos, tendremos diferentes luchas, tendremos diferentes caídas. No seremos perfectos, hermanos, pero el Señor va a cumplir su propósito en usted. Fíjese bien. El Señor le va a llamar para ese objetivo, para ese propósito. Amén. Conclusión: Pedro ya había sido testigo del poder de Jesús. Pero Jesús todavía no había visto esa fe en Pedro. Ahora la vio. Pedro escuchó la voz del maestro que le dio varias instrucciones, las cuales las obedeció todas. Al final hubo bendición temporal para él y para los que estaban cerca. Sin embargo, la bendición eterna de llamarlo pescador de hombres fue primeramente para él. Hay bendiciones temporales y eternas y son iniciadas por la fe en Cristo Jesús, en reconocer quién es Él y quién soy yo. ¿Quién eres tú, Señor Jesús, en mi vida? Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Dios. Y yo necesito de ti, porque soy un pecador. El Señor Jesús te está llamando el día de hoy. El Señor Jesús a lo mejor te está llamando para un destino todavía más grande, una pesca todavía más grande. Tu mejor pesca está por venir, fíjese. Póngase de pie. Vamos a hacer un llamado.